Osvaldo. Padre Universal, te agradecemos tu presencia entre nosotros una vez más y te damos gracias por la oportunidad de reunirnos y de aprender un poco más sobre ti, sobre las enseñanzas que nos has dejado en este planeta. Te agradecemos también, Padre Universal, por la salud de cada uno de los componentes de este grupo y te agradecemos el avance que nosotros podamos alcanzar a través de las enseñanzas que nos has dejado en la quinta revelación epocal, el libro de Urantia. Te pedimos, Señor, por las familias y por cada uno de los componentes de esta gran familia urantiana. Y te pedimos y te agradecemos que en el día de hoy nos permitas que el espíritu de la verdad llegue hasta nuestra mente y con nuestro ajustador de pensamiento podamos comprender de una manera más clara lo que Javier Martínez en el día de hoy nos trae. Por eso, Señor, te damos gracias. Que así sea. Amén, así será. Javier, Amén. es toda tuya la sala. Adelante. Bueno, gracias. Muy buenas noches a todos. La verdad que para mí siempre la verdad que es un privilegio y es un orgullo además estar con los hermanos del otro lado del charco. Así que os agradezco que contéis conmigo de cuando en cuando. Y bueno, pues siguiendo un poco la petición de Ángela, que hace ya algún tiempo me pidió que si le podían hacer un trabajo para ayudar a explicar un poco el documento 117 o el 118, ya no me acuerdo. Pues bueno, he preparado un trabajo. Inicialmente no sabía cómo abordar el tema, sino leyendo o tratando algunos temas singulares de forma puntual. Me di cuenta que la segunda forma, a mí la que más me gusta, pero realmente era muy empobrecedora porque muchos temas me los dejaba en el tintero. Entonces hice un mix y vamos a hacer una especie de lectura comentada con imágenes, y yo creo que mucho más clarificadora. Al ser un documento avanzado, se presupone que tenemos que tener muchos conceptos previos ya asimilados, que no, desgraciadamente nunca se cumple. Entonces, para intentar explicar un poco el documento con cierta profundidad, vamos a empezar a hablar de otras cositas relacionadas con el documento, pero que de alguna forma clarifican conceptos para que cuando leamos el texto, pues ya como tenemos el concepto asociado, nos sea más fácil entenderlo. No pretendáis entender el documento al 100%, es muy difícil, sobre todo si es la primera vez. Seguramente no es la primera vez, algunos a lo mejor ya lo han leído muchas veces. Pero con que os quedéis con un 30, 40, 50%, bienvenido sea. Eso es importante, incluso da igual el porcentaje. Y otra cosa también que quiero transmitir, y lo hago siempre, y es que yo intentaré explicarlo bajo una cierta perspectiva muy personal, pero yo no estoy en posesión de la verdad absoluta. Tengo mi pequeña verdad. Entonces yo os transmito mi pequeña verdad y con eso, si ayudo, ayudo. Pero seguramente dejaré a lo mejor más incertidumbres, más preguntas que respuestas en algunos casos, porque no tengo respuesta a todo lo que dice en el libro Durantia. Bien, y sin más vamos a empezar, teniendo en cuenta que son casi la 1:30. Hemos empezado media hora más tarde y va a estar 1 hora y media aproximadamente. Entonces, esa media hora o corto, ya me diréis vosotros, o corto un poquito antes, y lo dejamos para la segunda parte, o lo que vosotros digáis. Bien, comparto el documento y empezamos sin mayor dilación. Bien. No sé si se ve ya. ¿Sí? Bien, el documento es el documento del 118, que es el que vamos a tratar. Y vamos a hacerlo en dos partes, como he dicho. Vamos a tratar la primera parte, pero con un añadido para explicar ciertos conceptos, porque es un documento un poco pesado. Se denomina la naturaleza de la realidad, el tiempo y el espacio. Yo recomendaría que antes de que cuando hoy terminemos el documento, hay un trabajo que se hizo que se llama Física Cuántica y Realidad, que está publicado. Es mío, un tema que trabajo para explicar un poco la relatividad de las cosas y la relatividad de la naturaleza que nos ayudaría a comprender algunos conceptos con cierta profundidad. Lo repito, se llama Física Cuántica y Realidad o algo así, me parece. Bien. Vamos a empezar hablando de algo muy sencillo, porque muchas veces nos liamos.
Cuando hablamos, toda la de información que nos dan en el libro Duranti está relacionada cuando hablan de los superuniversos, de la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Los aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Pero es que la velocidad de la luz no es una medida de distancia, es una medida de velocidad. Si vais en vuestro coche a 120, pues vais a 120, pero no tiene que ver nada con con la distancia que habéis recorrido ni con el tiempo. Y entonces aplicamos la pura matemática que cualquiera de vuestros hijos lo sabe en el colegio, y es que saben que la velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo. Muy fácil, pues si quiero saber cuál es la distancia, pues es la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿cuál es la distancia de un año en luz? Pues serán los 300.000 kilómetros por segundo, por 365 días, por 24 horas que tiene cada día, por 60 minutos que tiene cada hora y por 60 segundos que tiene cada minuto. Al final nos encontramos con la friolera de que la distancia de un año en luz es aproximadamente 9,5 billones de kilómetros. 9,5 billones de kilómetros es una distancia inimaginable. Bien, pero nosotros con qué es lo que me gustaría que os quedarais, con este concepto. Cuando en el libro Duranti aparece que están a 50 años luz, significa que viajando a la velocidad de la luz tardaríamos 50 años. ¿De acuerdo? Es decir, para mí es nada más que el número que pongan por delante y que están a 500.000 años luz. Bueno, pues tardaré 500.000 años en llegar a ese punto si viajo en un vehículo que pudiese ir a la velocidad de la luz. Entonces el concepto, espero con eso os quede claro, porque es los datos que maneja el libro Duranti. Podríamos haber utilizado otra medida como los parsecs, que son los que se utilizan actualmente y tal, pero como el libro Duranti utiliza esta metodología, pues es la que vamos a seguir utilizando. Porque nos va a hacer falta para entender la magnitud del cosmos. Bien, vamos a hablar el primer concepto que me gustaría transmitirlo es los límites del infinito. Cuando decimos infinito es que no tiene límites. Bueno, el infinito, como algo absoluto, no tiene límites. Pero el universo, el cosmos, que parece infinito para nosotros, pero tiene límites. Y los límites os voy a decir cuáles son, para que tengáis idea de magnitud. Y entonces me voy a referir solamente a información que dan los reveladores. Fijaros que, no sé si habéis caído en este tema, pero para que os deis cuenta de un concepto que os quiero transmitir. Fijaros, nosotros vivimos dentro del universo de Orgontón, el séptimo superuniverso, que está ahí en medio, ¿veis? El universo central, los 7 superuniversos, el universo de Orgontón. En el universo de Orgontón hay solamente, en ese universo, hay un arquitecto maestro. Un arquitecto maestro es el que ha diseñado el séptimo superuniverso. Pero teniendo en cuenta la información que nos dan los reveladores, nos dicen que en el primer anillo del espacio exterior hay 70, fíjate. Para el segundo, nos dicen que hay 490 arquitectos maestros. Para el tercero dice que hay 3.430. Y para el cuarto nivel del espacio exterior nos dicen que hay 24.010 arquitectos maestros. Y la pregunta es, ¿cómo hacen falta tantos arquitectos maestros? Y la respuesta es, dada la magnitud tan bestial, pues es que realmente hacen falta toda esa superhermandad que son las que se encargan de diseñar el universo. Es para que nos vayamos dando cuenta un poco del tema. Y ahora voy a transmitir en años luz, por eso hemos explicado el año luz, para que veamos los límites del infinito. Fijaros, una pequeña cuenta. En alguna otra presentación la he utilizado y a ver si soy capaz de transmitiros la idea. Fijaros, nos dicen los reveladores que nuestro séptimo superuniverso, el universo Orgontón, tiene un diámetro de 500.000 años luz. 500.000 años luz, es decir, de punta a punta, viajando en un vehículo a la velocidad de la luz, tardaríamos 500.000 años. ¿De acuerdo? Bueno, pues a estos 500.000 años le voy a llamar X1. X1, ¿vale? Es como la unidad base. Bien, si nos vamos al primer anillo, la distancia que hay son de 50 millones de años luz de ancho. Realmente el primer anillo es 100 veces mayor que el anillo que componen los 7 superuniversos. 100 veces mayor. Pero es que si nos vamos al segundo anillo, el diámetro, la distancia que hay son de 5 billones de años luz. Estamos hablando que es 100 millones de veces más grande
que los anillos que componen los 7 superuniversos. Si nos vamos al tercero, ya la cifra es escandalosa. Son 500 billones de años luz lo que tardaríamos de un lado a otro. No estoy hablando del área, del círculo, sino solamente de un extremo al otro. Estamos hablando que es de 1.000 millones de veces superior al de los 7 superuniversos. Y ya si nos vamos al cuarto anillo, es escalofriante. Porque si veis la cantidad de cifras que tiene aquí, estamos hablando de 1.000 billones, millones de millones, 1.000 millones de millones de años luz. Claro que magnitudes. ¿Qué os quiero decir con esto? Esto es el universo, es el universo maestro, lo que nos dicen lo que hay después del cuarto anillo, ya ni no hablan de ello, ni ellos lo saben. Pero lo que quiero decir es que los límites son tan bestiales que la distancia que hay entre el centro y el final del último anillo es inimaginable. Entonces, esto marca un poco las magnitudes del cosmos, del espacio, porque vamos a hablar del espacio-tiempo, y esto es espacio. Hay zonas intermedias que tienen también unos tamaños que fijaros que son lo mismo que el tamaño que no hay nada, es igual que el tamaño que hay. Si os dais cuenta, son las mismas medidas. Entonces, fijaros, la siguiente pregunta que os debería hacer una cosa, o yo por lo menos me la he hecho así. Si estamos en el séptimo superuniverso, sabéis que en el séptimo superuniverso del montón hay 100.000 universos locales. Nuestro universo local ni siquiera está acabado. ¿Mm? Si tú comparas esto con los anillos, lo que falta por hacer es que realmente estamos en el inicio de la creación. Estamos en el inicio de la creación. Hermanos, estamos en el inicio de la creación. Y con eso cierro comillas y seguimos avanzando. Vamos a ver conceptos iniciales que nos van a hacer falta para entender este documento. Bien, ¿qué es un ser omnipotente? Omnipotente es pues que todo lo puede, ¿de acuerdo? ¿Qué es omnisciente? Que conoce todas las cosas reales y posibles. ¿Qué es incognoscible? Que no puede ser conocido o comprendido. De la creación del universo es hoy por hoy una realidad inconocible y a Dios también es inconocible. ¿Qué es omnipresente? Que está presente en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Qué es omnificiente? Que lo hace todo, lo crea todo. Curiosamente, nuestro Padre Celestial no es omnificiente, porque no lo hace todo. Delega en sus hijos para crear parte de la creación. ¿Qué es infinidad? Es una cantidad inmensa, imposible de calcular o de limitar de las cosas que se expresan. No tiene límite ni fin, que es lo que hemos estado viendo. Ya hemos estado dándonos cuenta que aunque el universo maestro parece infinito, pero realmente tiene límites que cuesta trabajo entender. Algunas palabrejas más que nos van a hacer falta para entender algunas cosas porque aparecen en el texto. ¿Qué es potencial? Potencial es lo que puede llegar a ser en el futuro, pero que no lo es en el presente. Es decir, tu hijo pequeño puede ser un arquitecto maravilloso, puede ser un médico maravilloso, potencialmente, pero de momento no lo es. Llegará a serlo si estudia y trabaja y se esfuerza. Eso es potencial. ¿Qué es absoluto? Absoluto es la totalidad de algo. Cuando algo es absoluto, es todo. No hay nada fuera del absoluto. Subabsoluto, lógicamente, que aún no está completo, porque falta alguna fase de desarrollo, porque no es absoluto. Existencial es que siempre ha existido. Es difícil de entender esto, pero bueno, nuestra mente es tan limitada que trabaja en el tiempo, pues es imposible imaginar algo que siempre ha existido, que no ha tenido principio. Experienciales que se obtiene producto de la experiencia. Bueno, eso sí lo sabemos. Nosotros somos seres experienciales. Y absonito son seres sin principio ni fin, que trascienden el tiempo y el espacio. Es difícil de entender esta personalidad de los seres humanos. Bueno, esto es un pequeño barniz, es un índice de palabras que vamos a encontrar un poco en la presentación y qué bueno que las tengamos. No hace falta acordarse de ellas, pero como la presentación está por ahí y yo además se la haré llegar a Ángela, pues si alguien la quiere, pues Ángela se la pasa y listo, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y ahora veo otros conceptos que van a aparecer en toda la presentación, pero que es importante que la conozcamos un poco. Uno es qué es Dios el Supremo, aunque iremos avanzando sobre este tema un poco más porque nos va a hacer falta cogerlo. Es el Dios del tiempo y del espacio
en autoactualización, es decir, se está actualizando, no se ha manifestado todavía, y en autoevolución. Está evolucionando, pero auto. El Ser Supremo está experimentando personalmente el logro de la unidad de la deidad como el Dios evolutivo y experiencial de las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. ¿Quién es Dios el Supremo? Aunque avanzaremos un poquito esto porque en el texto hace mucha referencia. Es una entidad, una deidad que viene, es una creación directa de la Trinidad del Paraíso, pues ya lo veremos a ver, pero que está adquiriendo experiencias, se está formando y realmente será el Dios al que nosotros le renderemos pleitesía, trabajaremos con él en el universo central. ¿De acuerdo? ¿Qué es Dios el sexto? La personalidad de la deidad, donde quiera que ésta funcione realmente en el tiempo y en el espacio. En esencia, no me quiero profundizar. Lo que quiero decir con esto es que Dios Padre está tan lejano de nosotros que necesita como 7 niveles para quitarse el autopotencial que tiene para poderse acercar a nosotros. Entonces hay 7 figuras, que ahora veremos cuáles son, que son las que nos ayudan a acercarnos al Padre Celestial. ¿De acuerdo? Y están, digamos, en el primer nivel de las criaturas de la revelación. Y Dios el último es el Dios que eventúa del supertiempo y del espacio trascendido. ¿Qué es el supertiempo y el espacio trascendido? Estamos hablando de los anillos exteriores. ¿De acuerdo? No estamos hablando de los 7 universos, de los 7 superuniversos. ¿De acuerdo? Entonces, Dios el último está relacionado con esa parte, pero Dios el último no sabemos más que el nombre, nada más. Está en el segundo nivel experiencial de la manifestación de la deidad unificante. Y finalmente está el concepto de Dios absoluto. Es el Dios experiencializante de los valores superpersonales y de los significados de divinidad trascendidos. Ya veremos lo que significa eso. Que presentamente es existencial como el absoluto de la deidad. Es el tercer nivel de la expresión y expansión de deidad unificante. Dicho así, como le pasa a Ángela, si le abre la boca, es que es comprensible. He visto. Pero lo vais a ir entendiendo poquito a poquito, dentro de la limitación de nuestra mente. Bien, vamos a seguir dando un pasito más para que vayamos, cuando nos metamos en la literatura, sea como mucho más rápido la lectura. Fijaros una cosa, vamos a hablar... el Ser Supremo. Vamos a ver, en la lectura del Ignorante aparece la figura de Dios el Supremo, el Ser Supremo y el Todopoderoso Supremo. No son 3 deidades diferentes, es la misma deidad, que se le nombra de forma diferente en función del cargo o de la función que desarrolla. ¿Vale? Entonces, el Ser Supremo es una deidad experiencial que aún no se ha manifestado, que es una creación directa de la Trinidad del Paraíso, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y cuando está a nivel de persona, en universo central, es prácticamente una personalidad. Y entonces lo designamos como Dios Supremo. Pero cuando empiece a actuar en el gran universo al que nosotros pertenecemos, de alguna forma, esa personalidad, juntamente con la mente suprema, darán lugar a una nueva denominación, que es el Ser Supremo. Y ese mismo ser, cuando evolucionemos todos y todos, de alguna forma, formamos parte del Ser Supremo, pero controlen completamente toda la fuerza, energía, materia de los 7 superuniversos, de lo que le llamamos gran universo, le llamaremos Todopoderoso Supremo. ¿De acuerdo? Es la misma deidad. Y es importante esta referencia del documento 117 que dice, la Trinidad significa para Dios Supremo lo mismo que el ajustador del pensamiento para el hombre en evolución. ¿Vale? Os ha quedado un poquito el tema. Lo he hecho rapidísimo, pero espero que con eso os quede el concepto medianamente claro. Bien. Y ahora, dice que, hablando del Supremo último y absoluto, de la deidad, Dios Supremo, Dios último y Dios absoluto, dice que habiendo logrado expresar la deidad existencial de sí mismo en el Hijo y en el Espíritu, el Padre está consiguiendo ahora expresarse experiencialmente como Dios Supremo, Dios último y Dios absoluto. Esta frase es importantísima.
Fijaros, dice, el Padre está consiguiendo ahora expresarse experiencialmente. Es el mismo Padre que se ha puesto otro traje, un traje, el mono de trabajo. Antes tenía la levita blanca translúcida y ahora se ha puesto un traje de mecánico, por utilizar una simbología un poco de ir por la calle. Es el mismo Padre, a través de la Trinidad del Paraíso, que se inviste a sí mismo con la experiencia de cada uno de nosotros. ¿Entendéis el concepto? Dice, por estas deidades experienciales, las tres son experienciales, no existen actualmente en su plenitud, lógicamente, ni el Ser Supremo, ni el Ser Último, ni el Absoluto, no se han manifestado todavía, se encuentran en proceso de actualización. ¿De acuerdo? Pero fijaros que es la misma Trinidad del Paraíso que se inviste de la experiencia en una figura nueva que se le denomina con otro nombre y que nuestra cabeza, mi mente no da para más. Solamente os digo lo que dicen, pero yo puedo entenderlo, pero no comprenderlo, porque mi mente finita no da para más. Si a alguien le da para más, pues bendecido sea. Bien, y otra cosa que vamos a hablar allí un poco para entrar en materia es hablar de los tres absolutos, que normalmente los hermanos suelen tener mucho problema. Dice, cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, funcionando en el Dios de la acción, y la tercera persona, que es el Dios de la acción, constituyó la creación del universo divino y central. El Padre siguió la expresión de su pensamiento en la palabra de su Hijo y el acto de su ejecución conjunto al diferenciar su presencia abonal de los potenciales de la infinidad. En estos potenciales de infinidad no revelados, permanecen espacio ocultados en el absoluto no cualificado. Ahora veremos lo que significa eso. Y divinamente envueltos en el absoluto de la deidad. Mientras que estos dos se vuelven uno al funcionar en el absoluto universal, la unidad, infinidad no revelada del Padre del Paraíso. Reconozco que la traducción es más que pésima, pero es lo que tenemos. Entonces, de aquí, ¿qué quiero que saquéis? Dos cosas. Uno, que todas las personalidades que nutren este inmenso cosmos, todas las personalidades forman el absoluto de la deidad. Y nosotros formamos parte de ese absoluto de la deidad, ¿de acuerdo? Como principiantes, como colegiales. Pero luego hay otro absoluto que es el incalificado, que es todo lo que forma parte de lo que es la cosa, las cosas, la fuerza, la energía, la materia, todo lo que es no personal. Están separadas lo que es personal de lo que no es personal. Y la unión de lo personal y de lo no personal es a lo que le llamamos absoluto universal. ¿De acuerdo? Yo creo que así, de una forma sencilla, puede quedar un poquito larga. Iremos profundizando sobre este tema. Bien, ¿y quién es el famoso Dios sexto que hemos comentado? Dice que para compensar el estado de finitud y las limitaciones de concepto de la criatura, el Padre Universal ha establecido el acercamiento sextuplo de la criatura evolucionaria a la deidad. ¿Qué nos están diciendo? Que Dios Padre no puede conectarse con nosotros porque está tan distante, es el creador de todo. Nosotros vivimos dentro de él, que utiliza un formulismo que él mismo inventa y que dice, la forma de acercarse es a través de Dios Padre, a través de Dios Hijo, a través de Dios Espíritu, luego a través del Ser Supremo, luego utiliza los 7 espíritus rectores, que existen 7 en cada universo central, luego a través de los ancianos de los días, que existen 3 en cada subuniverso, estamos hablando de 21, y finalmente se conectan con los hijos creadores paradisíacos, que existen aproximadamente 1.000.000 de hijos creadores paradisíacos. Miguel de Nevadón es uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, Dios Padre se acerca a nosotros a través de esas otras entidades, porque la distancia es tan bestial, tan enorme, que tiene que haber, digamos, un degradado para que Él se pueda acercar a nosotros. ¿Vale? Eso es lo que significa Dios sexto, que tanta dificultad muchas veces a muchos hermanos le plantea. Bien, y ahora ya vamos a entrar en el tema. ¿Cuáles son las naturalezas de la deidad? Bueno, pues dice que la naturaleza de la deidad dice que en relación con las diversas naturalezas de la deidad, se puede decir que, y son cosas muy sencillas, el Padre es un yo que existe por sí mismo. Cada uno de vosotros sois un yo. Yo soy Eduardo, yo soy Ramón, yo soy Marcelino, yo soy Ángela, yo soy Javier, ¿de acuerdo? Y el Padre también es un yo
que existe por sí mismo. La diferencia entre el Padre y nosotros es que nosotros no existimos por nosotros mismos, sino porque nos han creado. ¿Vale? El Hijo es un yo coexistente, es decir, el Hijo existe porque el Padre se desprende de un monismo, pasa a un dualismo y es coexistente con él en la infinidad del tiempo. Y el Espíritu es un yo que existe conjuntamente, porque es un yo que parte de la fusión o del deseo del Padre y del Hijo. El Supremo es un yo evolutivo experiencial, ¿vale? El sextuple es una divinidad autodistribuida, que es lo que hemos estado hablando. El sextuple, Dios sextuple, es la misma idea, se van distribuyendo en divinidades para acercarse a nosotros. El último es un yo trascendental experiencial. Y no tiene ni principio ni fin. El concepto de trascendental es complejo de explicar y es experiencial, eso se lo entendemos. Y el absoluto es un yo existencial experiencial. Es decir, ha existido siempre encima de toda la experiencia. ¿Cómo ha evolucionado la deidad? Dice el documento, estoy en el documento 118 ya, lógicamente, dice, aunque Dios sextuple es indispensable para alcanzar evolutivamente al Supremo, el Supremo es también indispensable para la aparición final del último, de Dios último. Y la doble presencia del Supremo y del último constituye la asociación básica de la deidad subabsoluta y derivada, porque los dos son interdependientes, complementarios para alcanzar el destino. Es decir, son independientes, pero a la vez son complementarios. ¿De acuerdo? Juntos constituyen el puente experiencial que conecta los comienzos y las terminaciones de todo crecimiento creativo en el universo. Es decir, partimos de la idea de que del Dios sextuple que nos acerca, vamos a entender al Dios supremo, que vamos a trabajar con él, de ahí pasaremos a Dios último y de ahí pasaremos a Dios absoluto. ¿Mm? Importante. Son deidades las tres, experienciales y diferentes. Tienen personalidad diferente y tienen personalidad trina. Es decir, que la génesis siempre viene a partir del Padre, del Hijo y del Espíritu, de la Trinidad del Paraíso. Vamos a hablar un poquito sobre el tiempo y la eternidad. Dice, al hombre le es útil conseguir para su orientación cósmica la máxima comprensión posible de la relación de la deidad con el cosmos, aunque la naturaleza de la deidad absoluta es eterna. Los dioses están relacionados con el tiempo como una experiencia en la eternidad. En los universos evolutivos, la eternidad es la perpetuidad temporal, el eterno ahora. Para los dioses no hay pasado, ni presente, ni futuro, todo es un eterno presente. ¿De acuerdo? Y el tiempo, sabemos que el espacio está limitado. Ya veremos que el espacio no es tan lineal como, porque cuando entramos en la física cuántica, el espacio cambia en función del tiempo. Es un maridaje difícil de explicar, pero vamos a intentar explicarlo. Pero todo esto al final está muy relacionado con hacer la voluntad del Padre. Fijaros que nos dice los reveladores, que dice, la personalidad de la criatura mortal puede eternizarse mediante su identificación con el espíritu interior por medio de la técnica de escoger hacer la voluntad del Padre. El espíritu interior es nuestro ajustado del pensamiento, ¿de acuerdo? Esta consagración de la voluntad equivale a llevar a cabo una intención real y eterna. Esto significa que la intención de la criatura se ha vuelto invariable en relación con la sucesión de los momentos. Es decir, cuando tú tomas la decisión de hacer la voluntad del Padre, automáticamente el tiempo para ti ya da igual. El Padre ya ha asumido que tú has hecho la comunión perfecta con Él y ya da igual. Tú vas a ser un ser infinito. Tú no vas a morir jamás. Tendrás un inicio, pero no un final. ¿De acuerdo? Luego la sucesión de los momentos va a ser algo que ya te va a afectar, pero para ti no es importante. Dicho de otra manera, que la sucesión de los momentos no presencia ningún cambio en la intención de la criatura. Nosotros tomamos la decisión de, Padre, quiero que mi voluntad sea hacer tu voluntad. Y automáticamente tú entras en la familia celestial y ya da igual los acontecimientos que sucedan, tú formas parte del proyecto del Padre. 1 millón o millones de momentos no supondrán ninguna diferencia. Los números han dejado de tener significado en lo que se refiere a la intención de la criatura. Y así, la elección de la criatura más la elección de Dios, la elección de la criatura más la elección de Dios, que es la misma, se traduce en las realidades eternas de la unión
interminable entre el Espíritu de Dios y la naturaleza del hombre, para el servicio perpetuo de los hijos de Dios y de su Padre paradisíaco. Es decir, cuando tomamos la gran decisión de hacer su voluntad, es decir, de aceptar su proyecto de vida, su proyecto de existencia, automáticamente entramos en un proceso donde ya el tiempo da igual, ya el tiempo da igual. Ya sabes que no vas a morir, ya siempre trabajarás con él. Y a partir de ahí empieza la aventura. Bien, conceptos que en este documento pues resaltan, que es el tema de la experiencia, sabiduría y juicio. Dice, la experiencia, la sabiduría y el juicio son los fenómenos que acompañan a la prolongación de la unidad del tiempo en la experiencia de los mortales. Obviamente, mientras más vivimos, más acontecimientos, para bien o para mal tenemos, pues más experiencia y más sabiduría tenemos. Y algunos más juicio también, se supone. A medida que la mente humana retrocede en el pasado, evalúa la experiencia pasada con objeto de hacer que influyan sobre una situación presente. Y mientras más vivimos, todos los acontecimientos que hemos vivido, que nos hemos separado, que hemos sido niños, que hemos pasado enfermedades, todo eso influye en la situación presente. Somos el producto de una realidad pasada. Si no hubiéramos vivido y no hubiéramos cometido esos errores, no seríamos los mismos yoes. Seríamos los mismos yoes, pero con una experiencia completamente diferente. ¿De acuerdo? Cuando la mente se introduce en el futuro, cuando pensamos en el futuro, cuando intenta evaluar el significado futuro de una posible acción. Una vez que ha tenido en cuenta así tanto la experiencia como la sabiduría, la voluntad humana ejerce su juicio y su decisión en el presente. Y el plan de acción nacido así del presente y del futuro surgen a la existencia. Es decir, cuando con toda esa experiencia que hemos cogido y cuando hemos aceptado el unirnos al proyecto del Padre, todo lo que nosotros hagamos para el futuro formará parte del mismo futuro que es el futuro del Padre, con lo cual, como el Padre quiere el bien para toda la humanidad, para el cosmos, va a querer el bien para nosotros, nosotros ya podemos saber cuál va a ser nuestro futuro. Va a ser un futuro muy bueno, por decirlo de alguna palabra sencilla. Paciencia y madurez. Dice, aquellos mortales cuyas unidades de tiempo son cortas, practican la paciencia. Nosotros realmente vivimos poco tiempo, aunque a alguno le parezca que vive mucho, pero muy poco tiempo. La verdadera madurez trasciende la paciencia mediante una tolerancia nacida de una verdadera comprensión. Madurar significa vivir más intensamente en el presente, eludiendo al mismo tiempo las limitaciones del presente. Las prisas, se acaban las prisas, vamos a hacer las cosas bien y a disfrutarlas, que las prisas no son buenas. Los planes de la madurez basados en la experiencia pasada, lo que hemos vivido, nacen en el presente de tal manera que realzan los valores del futuro. Es decir, lo que nosotros planifiquemos para el futuro van a estar muy relacionados, nuestras decisiones hacia el futuro, lo que hagamos, nuestros proyectos de vida, con la experiencia que hemos tenido en el pasado. ¿Cómo relacionamos el presente con el no presente? El no presente es el pasado y el futuro. Dice, la unidad de tiempo de la inmadurez concreta los significados y los valores en el momento presente, de tal manera que separa el presente de su verdadera relación con el no presente, con el pasado y el futuro, que es el no presente, lógicamente. La unidad de tiempo de la madurez está proporcionada para revelar la relación coordinada del pasado, presente y futuro, de tal forma que el yo empieza a hacerse una idea de una totalidad de los acontecimientos. De alguna forma empieza a ver ya hacia dónde van las cosas. Empieza a ver el paisaje del tiempo desde la perspectiva panorámica de unos horizontes más amplios. Claro, nosotros estamos ahora mismo en un mundo material, sufriendo enfermedades, el COVID por allí, las guerras por aquí, esto se va a acabar, un meteorito que va a venir, pero el padre nos dice, tranquilos, hay un proyecto hecho, vosotros tenéis que mirar más allá en el futuro, y esto será un planeta de luz y vida. Entonces, pasaremos por muchos acontecimientos, incluso puede ser que muramos en algunos de esos acontecimientos, pero el futuro está ya en manos de nuestro Padre Celestial, siempre ha estado en sus manos, pero también está en nuestra propia voluntad, porque de alguna forma nosotros trabajamos en el mismo proceso que el Padre. Dice, empieza quizás a sospechar la existencia del continuo eterno, sin comienzo ni fin, cuyos fragmentos se llaman tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco del concepto de yo soy, porque no me hace falta. Es decir,
Dice, en los niveles de lo infinito y de lo absoluto, lo infinito y lo absoluto, dos conceptos que realmente cuesta trabajo hasta imaginarlos. El momento presente, el que estamos ahora mismo, contiene todo el pasado, así como todo el futuro. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, hermano? Que el momento presente tiene todos los acontecimientos del pasado y los del futuro. Claro, nosotros somos seres temporales, necesitamos que se sucedan los acontecimientos para evolucionar en el futuro. Los del pasado sí los conocemos porque hemos pasado por ellos, pero que en el presente lo conozcas todo. A ver, yo soy significa también yo era y yo seré. Y esto representa nuestro mejor concepto de la eternidad y de lo eterno. Entonces, a ver si en un flash intentara transmitir estas imágenes que son dificilísimas de entender. Fijaros, cuando el yo soy único existió siempre, y que no era padre, ni hijo, ni espíritu, era el yo soy, era un monismo, solamente existía un punto digo en el éter porque el éter es la nada, pero es que ni siquiera eso, es que no había ni espacio ni tiempo. Llegó un momento que por propia voluntad él decidió separar lo que es personal, lo que es la realidad deificada de lo que es las cosas, la realidad no deificada, ¿de acuerdo? Y generó un dualismo. Luego, esa personalidad, a su vez, la digrega en el Padre y en el Hijo, formando una Trinidad, y a partir de ahí da la secuencia a todo. Pero lo importante de todo esto, que es lo que yo quiero transmitir ya desde el inicio de la creación ahora mismo y al final, y es que habrá un momento donde todo el absoluto de la deidad, en los cuales nosotros formaremos parte de absoluto de la deidad, nos vamos a fusionar con el absoluto incalificado, porque la materia es sensible al espíritu, y la materia actuará a nuestras órdenes. Le diremos, vete para allá y si ya, o confórmate en esto, porque nuestro intelecto, nuestras capacidades intelectuales serán tan subliminales que mutaremos la materia y la energía con nuestro propio pensamiento, en coordinación con el proyecto del Padre. Y toda esa unidad será el absoluto universal. Y al final de los tiempos, ya veis, con qué facilidad. Vamos a hablar un poco de absoluto y eternidad. Dicen el nivel absoluto y eterno, la realidad potencial es tan significativa como la realidad manifestada. Es decir, la realidad manifestada es la que estamos ahora. Solo en el nivel finito, en que estamos nosotros, y para las criaturas atadas al tiempo, está hablando de nosotros, parece existir una diferencia tan enorme. Para Dios, como absoluto, un mortal ascendente que ha tomado la decisión eterna es ya un finalitario del paraíso. Hermanos, fijaros lo que nos está diciendo. En el momento que hemos tomado esa decisión, ya formamos parte de la familia de Dios. Para nuestro Padre Celestial, ya somos finalitarios, independientemente que necesitamos recorrer un largo camino hasta conseguir toda la experiencia y el conocimiento mental, espiritual y ese desarrollo para llegar hasta ver al Padre. Pero para el Padre ya, ya está tomada la decisión. Somos finalitarios para el Padre. Pero al Padre Universal, gracias a los ajustadores del pensamiento interiores, no está limitado así en su conocimiento, sino que también puede conocer y participar en todas las luchas temporales con los problemas de la ascensión de las criaturas, desde los niveles de existencia en los que se parecen a los animales hasta los niveles de existencia en los que se parecen a Dios. Bueno, ya sabemos que hay personas que son muy brutas, muy animales, muy cercanos al reino animal, y hay personas que son muy evolutivas, muy espirituales, muy sensibles, que están más cercanos a parecerse a Dios, no acercarse a Dios porque Dios está muy distante, aunque esté dentro de cada uno. ¿De Vamos a hablar de omnipresencia y ubicuidad. Dice, la ubicuidad de la vida no se debe confundir con la ultimidad de la omnipresencia divina. Vamos a ver, aquí ¿qué significa ubicuidad? Ubicuidad es situar o instalarse en determinado espacio o lugar. Yo puedo estar, puedo estar en todos los sitios o en uno solo. Y la omnipresencia es la presencia intencional de quien quiera estar en varias partes. Es decir, una persona omnipresente es la que está en todos los sitios a la vez. ¿De acuerdo? Está aquí, allí, el otro está en todos los sitios. Entonces dice que la ubicuidad de la deidad no está hablando de Dios, está hablando de la deidad. No se debe confundir con la ultimidad de la omnipresencia divina. Es voluntad del Padre Universal que el Ser Supremo, el último y el absoluto compensen, coordinen y unifiquen su ubicuidad espacio-temporal
y su omnipresencia en el espacio-tiempo trascendido. El espacio-tiempo trascendido es el espacio-tiempo que forma parte de los 4 anillos exteriores, ¿vale? Con su presencia universal y absoluta, sin tiempo y sin espacio. Y deberíais recordar que aunque la ubicuidad de la deidad puede estar asociada con tanta frecuencia al espacio, no está necesariamente relacionada, condicionada con el tiempo. Es decir, que de alguna forma diga el espacio del tiempo. Puede ser que no esté en todos los sitios a la vez, pero puede ser que esté en un sitio en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y me diréis, pues difícil de conceptual. No lo puedo explicar de otra forma porque a mí me cuesta trabajo convencerlo. Perdón, me cuesta trabajo entenderlo, con lo cual, si no, yo mismo no lo entiendo, difícilmente lo podré transmitir. Pero esto es lo que nos dicen. Hablemos sobre el discernimiento sobre Dios. Dice, como ascendentes mortales y morontiales, discernís progresivamente a Dios a través del ministerio de Dios séptuple, los diferentes niveles que hemos estado hablando. A Dios Supremo lo descubriréis a través de Abona, es decir, a Dios Supremo lo conoceremos cuando vayamos a Abona, con lo cual, largo me lo fías. En el paraíso lo encontraréis como persona. Y luego, como finalitario, pronto intentaréis conocerlo como último. Ya cuando estemos con finalitario, lo conoceremos como último. Claro, cuando se manifieste Dios último y Dios supremo, pues es que no sé de qué tiempo están hablando, pero seguramente faltarían cifras, ceros en todo el planeta para rellenar esa distancia en el tiempo. Dice, siendo finalitarios, parece ser que después de haber alcanzado al último, solo habría un camino a seguir y sería empezar la búsqueda del absoluto. Ningún finalitario se retirará perturbado por las incertidumbres que le saltarán para alcanzar al absoluto de la deidad. Lo tenemos tan lejano que, de luego, yo no tengo ahora mismo ninguna incertidumbre de conocer al Dios absoluto. Estos finalitarios creerán sin duda que, aunque consiguieran encontrar a Dios absoluto, solo estarían descubriendo al mismo Dios, al Padre paradisiaco, manifestándose en unos niveles más cercanos a lo infinito y a lo universal. Siempre es el Padre universal, que se pone diferente ropaje, y lo llamamos con diferente ropaje en base a la experiencia que tiene y en los lugares donde actúa, pero siempre es el mismo. El hecho de alcanzar a Dios en lo absoluto revelaría, sin duda, al antepasado primordial de los universos, así como al Padre final de las personalidades. Siempre está hablando del Padre universal, Padre celestial. Hablemos del Dios Supremo, aunque ya sabemos algo más. Nos dice en el mismo documento, dice, Dios Supremo puede no ser una demostración de la omnipresencia espacio-temporal de la deidad. Es decir, los hermanos creadores no están permanentemente en todos los sitios. Miguel de Nevadón no está en todos los sitios, no está aquí ahora mismo conmigo. Estará donde tiene que estar, o donde quiere estar, ¿de acuerdo? Estará allí. Es decir, que Dios Supremo puede no ser una demostración de la omnipresencia espacio-temporal de la deidad, pero es literalmente una manifestación de la ubicuidad divina, de estar cuando quiera. Entre la presencia espiritual del Creador y las manifestaciones materiales de la creación se encuentra el inmenso dominio del devenir ubicuo, la aparición universal de la deidad evolutiva. Dios Supremo asume alguna vez el control directo de los universos, del tiempo y del espacio. Estamos convencidos de que esta administración de la deidad funcionará bajo el supercontrol del último. En tal caso, Dios último empezará a volverse manifiesto para los universos del tiempo como todopoderoso, trascendental, el omnipotente, que lo puede y lo sabe todo. Es decir, que hace falta un paso previo en la deidad del Ser Supremo, del Dios Todopoderoso Supremo, para llegar hasta el Dios último, que al final de los tiempos será el Dios absoluto y será el Todopoderoso trascendental que le denomina el omnipotente, el que todo lo puede. Entre nosotros ya formaremos parte de su tejido, formaremos parte de su proyecto, ejerciendo el supercontrol del supertiempo y del espacio trascendido. El tiempo que se generen en esos espacios y del espacio trascendido de esos anillos, sobre las funciones administrativas del poderoso, todopoderoso supremo.
Y es que nos están hablando de algo que tenéis que, claro, tenéis que ver una presentación sobre física cuántica, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que el tiempo no transcurre, transcurre dependiendo de la velocidad que tú te mueves. Por ejemplo, si yo lanzo un cohete en una nave a alta velocidad, el tiempo que transcurre dentro de la nave es más lento que al del observador. Es decir, cuando el señor vuelve han pasado mejor un año y en mi vida han pasado 40 años. ¿Cómo se explica eso? Eso hay que aplicarlo a partir de la física cuántica. Pero es que sabemos además dentro del universo que no es lo mismo el tiempo que transcurre en Ormonton que el Nevadón que en nuestro planeta. Hay diferencias. Un día en el universo, un día en el paraíso, son 1000 años. El tiempo transcurre de forma diferente. Entonces, cuando habla del espacio trascendido, ¿qué espacio, qué tiempo funcionará en esos anillos exteriores? Pues posiblemente en comparación con nosotros, a lo mejor 10.000 o 20 millones de años significan una hora aquí, en Urantia. A esas distancias, a esas velocidades, el tiempo es tan bestial, las diferencias, que podemos estar, bueno, habría que hacer números. Vamos a hablar un poco de la evolución del concepto de Dios último. El Dios último, detrás del Dios último está el Dios absoluto, para que no olvidemos el tema. Dice, la mente mortal se puede preguntar, yo no me lo pregunto, a mí esto me produce la incertidumbre porque no encuentro ni respuesta, pero dice que la mente mortal se puede preguntar, a lo mejor a algunos se lo pregunto, si no es ahora, en el futuro. Al igual que lo hacemos nosotros, bueno, yo lo entiendo que ellos lo puedan hacer, si lo puedan preguntar, estos seres. Si la evolución de Dios Supremo hacia la autoridad administrativa en el gran universo es el universo que compone los 7 subuniversos, nada más, ese es el gran universo, no es el universo maestro. Y aquí no están contemplados los anillos exteriores. La aparición correspondiente de su último en los presupuestos universos del espacio exterior. Me saltaba una frase. Si la evolución de Dios Supremo hacia la autoridad administrativa en el gran universo viene acompañada de manifestaciones crecientes de Dios último, posiblemente en esa evolución dentro del universo, dentro del gran universo, pues seguramente se va a empezar a manifestar Dios último en parte, aunque ellos tienen asignado esas zonas exteriores de los anillos exteriores. Y preguntan ellos, ¿vendrá acompañada de revelaciones similares y crecientes de Dios absoluto? En realidad no lo sabemos. Bueno, si ellos no lo saben, nosotros os garantizo que menos todavía. ¿De acuerdo? Lo que sí parece ser que ya lo están anticipando, que posiblemente vengan otras revelaciones. Tenemos la quinta revelación, durante, pero posiblemente venga la sexta, la séptima, la octava, y Dios sabe qué número, hasta que realmente estemos posicionados dentro del mundo de luz y vida. Claro, que a nosotros los que estamos aquí presentes nos va a costar un poco, porque de aquí a 50 años yo creo que no estamos ninguno de los que estamos aquí ahora mismo en pantalla. Bueno, alguna joven todavía sí. Siempre hay algunas jovenzuelas como Ángela y tal, que posiblemente le queden más. Los demás, yo garantizo que dentro de 50 años difícilmente vais a estar aquí. Con lo cual estaremos en la zona mononcial y nos va a dar igual la sexta revelación. Perdonadme las bromas de cuando en cuando, pero estas cosas hay que ponerle un poco de humor. ¿Cuál es la percepción del espacio-tiempo? Fijaros. Dice que la deidad solo podía unificar sus manifestaciones espaciotemporales para la concepción finita por medio de la ubicuidad, ya que el tiempo es una sucesión de instantes. Eso lo entendemos. El tiempo es una sucesión de instantes, ¿de acuerdo? De actos, además. Mientras que el espacio es un sistema de puntos asociados. El espacio, claro, yo digo, aquí es Madrid, aquí Bogotá, aquí, no sé, Medellín. Son puntos de referencia, son puntos asociados y eso conforma lo que es un sistema espacial. Dice, después de todo, vosotros percibir el tiempo por análisis y el espacio por síntesis. ¿No? Ahora hablamos de lo que es análisis y síntesis. Coordináis y asociáis estas dos concepciones desiguales mediante la perspicacia integradora de la personalidad. Gracias a que tenemos personalidad, somos capaces de conceptuar el paso del tiempo. De todo el mundo animal, solo el hombre posee esta manera de percibir el espacio-tiempo. Es decir, para los animales, ellos cuando tienen hambre comen o tal, o se relacionan o tal, pero no tienen concepto interno. Ellos no se dan cuenta de que envejecen, de que se hacen mayores. Para un animal el movimiento tiene un significado, pero el movimiento solo representa un valor para una criatura con categoría de personalidad. Y los únicos que somos capaces de conceptuar el paso del tiempo, somos los seres humanos con personalidad.
acuerdo? Y cuando hablamos de conceptos de análisis, de síntesis, estos tres dibujitos que he puesto, análisis cuando tú analizas un problema, lo analizas con profundidad, lo estudias, lo procesas y luego lo sintetizas. Y de ese procedimiento tú obtienes, digamos, es decir, crea los recursos para resolver un problema. Por ejemplo, yo analizo una situación, quiero pescar, tengo hambre, estoy en un río, veo, analizo, por aquí hay peces, aquí una caña, aquí hay un sedal, aquí tal, digamos, construyo una caña y tal, y al final pesco. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa un poco, a grosso modo, un análisis y síntesis. Verdad y hechos. Dice, la verdad es inamovible. Importante. Estamos en un mundo de falsedad permanente donde la verdad parece que es lo primero que se pierde. La verdad es inamovible. Está eternamente exenta de todas las vicisitudes transitorias, aunque nunca está muerta ni es formalista, sino siempre vibrante y adaptable, radiante y viva. Pero cuando la verdad se une a los hechos, entonces el tiempo y el espacio condicionan sus significados y correlacionan sus valores. Estas realidades de la verdad, enlazadas con los hechos, se vuelven conceptos y son relegados, en consecuencia, al ámbito de las realidades cósmicas relativas. La verdad es decir, una de las cosas hermosas que tiene el libro es que no habla de verdades. Y cuando son relativas también habla de verdades relativas, pero la verdad absoluta no la conoce nada más que el Padre Celestial. Todas las verdades que conocemos son siempre relativas. Y por eso sufren modificación. Vamos cambiando nuestros conceptos. El espacio y el espacio subabsoluto. Iba a explicar un tema, pero no quiero dedicarle mucho tiempo porque si no lo perdemos otras cosas. Dice, de todas las cosas no absolutas, sí, no completas, el espacio es el que está más cerca de ser absoluto. El espacio es, en apariencia, absolutamente último. La verdadera dificultad que tenemos para comprender el espacio en el nivel material se debe al hecho de que aunque los cuerpos materiales existen en el espacio también existe en esos mismos cuerpos materiales, aunque hay muchas cosas relacionadas con el espacio que son absolutas. Eso no quiere decir que el espacio sea absoluto. Tenía un dibujito aquí que se ha perdido. A ver si está aquí el anterior. Anda, le he puesto en el anterior. Bueno, te voy a explicar aquí. Y es que de alguna forma la materia que conformaba nuestro propio cuerpo, nuestro escritorio, nuestro ordenador, son estructuras atómicas. Y si tú analizas la estructura atómica por dentro, son estructuras que son un núcleo que está compuesto por protones, por neutrones y mesones, que son los que unen a los protones, y electrones a su alrededor. Y actualmente la ciencia, al espacio que hay dentro de esas subpartículas, dentro de un átomo, le llama el éter, el vacío. Pero es mentira. Los reveladores nos dicen que hay una energía que no conocemos en Urantia, que conforman todo eso. Entonces, lo que nos están diciendo aquí, cuando nos desplazamos, que cuando la materia se traslada de un lugar a otro dentro del espacio, está trasladando también el mismo espacio, porque dentro de la materia hay espacio, hay éter. Y nos movemos dentro del éter. Es como, a ver cómo lo explico de una forma más sencilla. En el fondo es como si viviéramos dentro de un sólido. La diferencia es que hay como partículas dentro que son un poquito más duras y otras que son más blandas, ¿no? Es decir, imaginaos que toda la realidad es agua, viviéramos en un sitio de agua y yo estoy dentro de una nave, yo me muevo dentro de... Pero realmente me estoy moviendo dentro del mismo espacio porque esa misma agua forma parte de mi cuerpo, porque yo también soy agua. Bueno, no quiero entrar en más temas porque por las caras veo que va a costar trabajo convenceros de algunos conceptos. ¿Cuáles son las propiedades de los cuerpos materiales? Bueno, nos dicen los mismos reveladores que para comprender las relaciones espaciales puede ser útil suponer que, hablando en términos relativos, el espacio es, después de todo, una propiedad de todos los cuerpos materiales. Es decir, todos los cuerpos materiales en el fondo también son espaciales, ocupan espacio. ¿De acuerdo? Por eso, cuando un cuerpo se mueve por el espacio, también lleva consigo todas sus propiedades, es lo que he comentado antes, incluido el espacio que está dentro de ese cuerpo en movimiento y forma parte de él. Es decir, que las estructuras atómicas también están llenas de vacío y cuando se mueve la materia, también se mueve ese vacío en conjunción con el vacío que está fuera. Entramos en metafísica y os recomiendo que, que veáis ese trabajo que está hecho sobre física cuántica para entender el tema, para entenderlo un poquito más, ¿eh? Hablemos de formas materiales y espirituales, que esto sí nos interesa. Esto está más de acorde está más cercano a nosotros. Dice, todas las formas de la realidad ocupan espacio en los niveles materiales. Fijaros, ocupan espacio en los niveles materiales. Está hablando incluso
de las formas espirituales. Pero las formas espirituales solo existen en relación con el espacio, no ocupan ni desplazan espacio. Es decir, pero sí tiempo. Es decir, a ver, no ocupan ni desplazan espacio y tampoco lo contienen. Dentro de las formas espirituales no hay espacio porque no son materiales. Solamente contienen espacio dentro si son seres morontiales o materiales. Es decir, están hechos con estructuras atómicas. A ver, nosotros somos estructura atómica, estamos hechos con los 100 elementos de la tabla periódica. Hay 100 elementos que conforman nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Desde el hidrógeno con un electrón hasta el último que tiene 100 electrones alrededor. A partir del 101 ya son componentes inestables y no son componentes que puedan, no perduran mucho tiempo en la naturaleza, se disgregan. Pero nos dicen que en la morontia el número de elementos es el doble en los mundos físicos. Estamos hablando de 200 elementos diferentes de la tabla periódica. Con lo cual son elementos materiales o semimateriales que conforman a esos cuerpos morontiales y a los cuerpos físicos que los nuestros. Pero en los mundos espirituales no hay materia que conforme el cuerpo, pero tienen forma. No hay materia, pero tienen forma. Dice, para nosotros, el enigma principal del espacio está relacionado con la forma de una idea. Cuando penetramos en el ámbito de la mente, nos encontramos con muchos rompecabezas. Si ya tienen el rompecabezas ella, imagínate nosotros. La forma, la realidad de una idea ocupa espacio. Se preguntan ellos. En realidad no lo sabemos. Está bien. Si ellos ya lo confiesan, yo también lo confieso. En realidad no lo sabemos, aunque estamos seguros de que la forma de una idea no contiene espacio. Una forma de una idea, un ser de esto, no contiene espacio, pero no sería muy prudente dar por sentado que lo inmaterial es siempre no espacial. Con lo cual, otra incertidumbre más. Si lo inmaterial es siempre no espacial, ¿de qué me están hablando? Yo, hermano, confieso que no lo sé. Causalidad, vamos a ir acabando con esta parte interesante. Dice, muchas dificultades teológicas y dilemas metafísicos del hombre mortal se deben al hecho de que el hombre no sitúa bien la personalidad de la deidad y, en consecuencia, asigna atributos infinitos y absolutos a la divinidad subordinada de la deidad evolutiva. Es decir, el único que es perfecto es nuestro Padre Celestial, la Trinidad del Paraíso, ¿de acuerdo? Y todas las demás deidades, pues no son perfectas. Están cerca de la perfección, pero no tienen la misma perfección que la Trinidad del Paraíso, ¿de acuerdo? No debéis olvidar que aunque existen realmente una verdadera causa primera, hay también una multitud de causas coordinadas y subordinadas, unas causas tanto asociadas como secundarias. Es decir, que el Padre es el gestor, es la primera fuente de centro y es la primera causa de todo. Pero conforme va delegando, van apareciendo algunos problemas porque no tienen las mismas capacidades que el Padre. Incluso cuando llega a nosotros, pues cometemos errores uno detrás de otro. Y nos equivocamos y cometemos pecados. Pero fijaros incluso en el ámbito espiritual. No olvidéis nunca que cuando la rebelión de Lucifer cayeron un tercio de todos los serafines. Eran seres espirituales, avanzadísimos. Pero, amigos, no eran perfectos. Causa y herencia. Dice, la distinción vital entre la causa primera y las causas segundas reside en el hecho de que las causas primeras producen unos efectos originales que están libres de la herencia de cualquier factor derivado de toda causa anterior. ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina? Las causas secundarias producen unos efectos que muestran invariablemente la herencia de otra causalidad precedente. Es como si el pasado genera el futuro y el futuro puede modificar el pasado para que llegue a ser como el futuro quiere. Es un tragalengua, pero lo dejamos aquí porque esto le tenemos que dedicar bastante tiempo. Trinidad del Paraíso y absoluto incalificado. El absoluto incalificado, cuando hablo de absoluto incalificado, yo me echo a temblar, porque ¿qué es el absoluto incalificado? El absoluto incalificado es todo lo que es cosa, materia, lo que es no cosa, es lo que es forma, está fuera de la personalidad. Dice, los potenciales puramente estáticos inherentes al absoluto incalificado reaccionan a aquellas causalidades del absoluto de la deidad. Es decir, el absoluto incalificado, las cosas, reaccionan a la voluntad del absoluto de la deidad, que son producidas por las acciones de la Trinidad del Paraíso. En presencia del absoluto universal, estas potenciales estáticos impregnados de casualidad se vuelven inmediatamente activos y sensibles a la influencia de ciertos agentes trascendentales cuyas acciones dan como resultado la transmutación de estos potenciales activados
al estado de verdaderas posibilidades universales para el desarrollo de unas capacidades efectivas para el crecimiento. Y sobre estos potenciales maduros, los creadores y los controladores del gran universo representan el drama interminable de la evolución cósmica. Es decir, estos arquitectos maestros, estos manipuladores de la fuerza de la energía, están mutando la fuerza inicial en diferentes tipos de energía. Nos habla el revelador de que había 30 tipos de energías diferentes en el cosmos, de las cuales nosotros no conocemos ninguna, y mutan esas energías para convertirlos en materia electrónica. Y a partir de ahí consiguen, digamos, utilizan el barro que sacan de la isla central del paraíso, la materia, la fuerza esa, y la modulan para hacerle forma a la existencia, a la realidad que nosotros vemos. Causalidad en el gran universo, el de los 7 superuniversos, no olvidemos. Dice, sin tener en cuenta los existenciales, los existenciales mejor no hablar de ellos. La causalidad tiene una constitución básicamente triple, tal como funciona en esta era del universo y en la que se refiere al universo, al nivel finito de los 7 superuniversos, que pueden concebirse como... Bien, viendo que yo tengo las 2:25, me voy a saltar 2 o 3 transferencias, me lo vais a permitir, para dedicarle más tiempo a otra cosita y así pues dar turno un poco para que podamos hablar un ratito. La omnipotencia de la deidad no implica el poder de hacer lo que no es factible. Dios no puede ir en contra de sus propias normas. Dios no hace milagros en contra de la realidad que él mismo ha creado. Dentro del marco del espacio-tiempo y desde el punto de referencia intelectual de la comprensión humana, incluso el Dios infinito no puede crear círculos cuadrados ni producir un mal que sea inherentemente bueno. Dios no puede hacer cosas no divinas. Esta contradicción de términos filosóficos equivale a una no entidad e implica que nada es creado así. Un rasgo de la personalidad no puede ser al mismo tiempo semejante a Dios y no semejante a Dios. O estamos con él o no estamos con él. La compatibilidad es innata en el poder divino y todo esto se deriva del hecho de que la omnipotencia no solo crea cosas con una naturaleza, sino que también da origen a la naturaleza de todas las cosas y de todos los seres. Pero que sepáis que Dios no puede ir en contra de sus propias normas. Es como pensar que viene Dios o viene un tal, y entonces dice, voy a hacer que ahora las cosas sean diferentes, cambio las leyes físicas. Vamos a ver, tú las leyes físicas no las puedes cambiar porque eso es una orden del Padre, no las puedes cambiar. Por muy omnipotente que seas, no puedes. El ser humano como asociado de Dios. Dice al principio, el Padre lo hace todo, pero a medida que se despliega el panorama de la eternidad, en respuesta a la voluntad y a los mandatos del infinito, se hace cada vez más evidente que las criaturas, incluso los hombres, nosotros, han de convertirse en los asociados de Dios para llevar a cabo la finalidad del destino, es decir, que nos necesita. Son manos de obra que necesita el Padre para continuar el proyecto de la creación. Y esto es cierto incluso en la vida, en la carne. Estamos ayudando al Padre en la creación, tenemos hijos, estamos aumentando el número de los hijos de Dios a través de nuestros propios hijos y colaborando en el destino de nuestro planeta, aunque de momento lo estamos haciendo al revés, pero más adelante seguramente que lo arreglamos. Cuando el hombre se da cuenta de que el Padre Universal es su asociado en la progresión eterna, cuando fusiona con la presencia interior del Padre, ha roto en espíritu las cadenas del tiempo y ha entrado en las progresiones de la eternidad en busca del Padre Universal. La conciencia humana pasa de los hechos a los significados y luego a los valores. La conciencia del Creador parte del valor que aparece en el pensamiento, pasa por el significado que se manifiesta en la palabra y llega al hecho de la acción. Dios siempre tiene que actuar para romper el punto muerto de la unidad incalificada e inherente a la infinidad existencial. La deidad tiene siempre que proporcionar el universo modelo, las personalidades perfectas, la verdad, la belleza y la bondad originales en todas las creaciones subdivinas se esfuerzan, las creaciones subdivinas que se esfuerzan por conseguir. Dios debe siempre encontrar primero al hombre para que el hombre pueda más tarde encontrar a Dios. Siempre debe haber un Padre universal antes de que pueda existir una filiación universal y la fraternidad universal resultante, lógicamente. Si no hay padres, no hay hijos.
Omnipotencia y omnifacencia, importante, porque esto se plantea muchísimos problemas dentro de la comunidad de los lectores del libro durante. Dice que Dios es realmente omnipotente, pero no es omnifaciente. No hace personalmente todo lo que se hace. La omnipotencia abarca el potencial del poder del Todopoderoso Supremo y del Ser Supremo, pero los actos volitivos de Dios Supremo no son las acciones personales del Dios infinito. Dios delega a que otras deidades hagan lo que tienen que hacer y hacerlo bien. Defender la omnifaciencia de la deidad primordial equivaldría a quitarle sus derechos a casi 1 millón de hijos creadores paradisíacos. Claro, si Dios lo decide todo, los hijos paradisíacos, pues a sus órdenes, orden y mando. No, deja libertad para que ellos construyan sus propios universos locales. Dice, sin mencionar las innumerables huestes de otras diversas órdenes de ayudantes creativos simultáneos. Solo hay una causa sin causa en todo el universo. Todas las demás causas se derivan de esta unión, gran fuente centro primera, y nada en esta filosofía va en contra del libre albedrío de los innumerables hijos de la deidad diseminados por un inmenso universo. Es decir, que Dios Padre lo ha creado todo, pero delega en sus hijos, en los hijos creadores paradisíacos, que ellos, que es el último nivel, pues sea el que vaya, son creativos. Pero es que nosotros, en nuestro nivel, también somos creativos. ¿Bueno? Volición y libre albedrío. Toda volición es relativa. Esto es importante. En el sentido original, solo el Padre Yo Soy posee la finalidad de la abolición. Solamente el Padre Universal tiene la abolición absoluta. En el sentido absoluto, como dice aquí, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu muestran las prerrogativas de una abolición no condicionada por el tiempo ni limitada por el espacio. Solamente la Trinidad del Paraíso tiene capacidad evolutiva absoluta. El hombre mortal está dotado de libre albedrío. Un cachito de libre albedrío. Del poder de elegir. Y aunque esta elección no sea absoluta, sin embargo, es relativamente fiel en el nivel finito y en lo que concierne al destino de la personalidad que elige. Es importante que nosotros podamos decidir trabajar con el Padre o no. Y somos libres. Pues, ¿de acuerdo? La abolición en cualquier nivel, excepto en el absoluto, encuentra unas limitaciones que forman parte constituyente de la personalidad misma que ejerce el poder de elección. El hombre no puede elegir más allá de la gama de lo que es elegible. Y nos da una camita muy pequeña. Nos decimos, soy libre y me tomo una cerveza. No, es que tienes sed, tu cuerpo la está pidiendo y por eso tomas la cerveza o el agua o lo que te den. Distingamos. Por ejemplo, no puede escogerse otra cosa que un ser humano, salvo que pueda elegir llegar a ser más que un hombre. Puede escoger embarcarse en el viaje de la ascensión del universo. Pero esto se debe a que se den las circunstancias de que la elección humana y la voluntad divina coincidan en ese punto. Es decir, claro, muchas veces hacemos cosas que si nuestra elección coincide con la elección de nuestro Padre, con lo que nuestro Padre quiere, las cosas son. Directamente se hacen, son. Y aquello que un hijo desea y el Padre quiere, sucederá con toda seguridad. Entonces, si tenemos la perspicacia de que todos nuestros deseos de nuestra vida sean pensando en que sea lo que el Padre haría, lo que Dios Jesús haría aquí, lo que es la voluntad del Padre, es que se van a cumplir, tus deseos se van a cumplir. Si tus deseos coinciden con los deseos del Padre, ten la absoluta certeza de que se van a cumplir. En la humanidad humana se abre y se cierran continuamente líneas de conducta diferentes y durante el tiempo en que la elección es posible, mientras vivimos, lógicamente, la personalidad humana decide constantemente entrar entre esas numerosas líneas de elección. La evolución temporal está ligada al tiempo, lógicamente, y debe esperar el paso del tiempo para encontrar la oportunidad de expresarse. La evolución espiritual ha empezado a saborear la libertad de la liberación del tiempo, pues ha logrado evadirse parcialmente de las secuencias del tiempo, y esto se debe a que la evolución espiritual se va identificando con la voluntad de Dios. La evolución, el acto de escoger, ha de ejercerse dentro del marco universal que se ha hecho realidad en respuesta a la elección anterior y más elevada. Todo el camino de la voluntad humana está estrictamente limitado a lo finito, lógicamente, salvo en un detalle particular. Cuando el hombre escoge encontrar a Dios y parecerse a Él, esta elección es superfinita. Solo la eternidad podrá revelar si esta elección es también superabsonita. Onifaciencia y panteísmo, un error que muchas veces uno cuando lee libros uno se lo va encontrando perfectamente, porque Dios está en todos los sitios y luego la naturaleza de Dios.
Es el concepto de panteísmo. Dice, recordar la omnipotencia de la deidad es gozar de la seguridad en vuestra experiencia de la ciudadanía cósmica, es poseer la certeza de la seguridad en un largo viaje hacia el paraíso. Pero aceptar la falacia de la omnifacencia es abrazar el error colosal del panteísmo. La omnifacencia es pensar que Dios lo hace todo, ¿de acuerdo? Y que Dios está en todos los sitios y que todo es Dios. Y hay gente pues que se abraza a un árbol y dice que es Dios, y ves una piedra y es Dios, y es así. Eso es el puro panteísmo. Os he puesto aquí una referencia para que lo entendáis. Dice, el panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo y la naturaleza y la deidad que los monoteístas llaman Dios son equivalentes. El panteísmo no estipula a un ente como Dios, sino que la ley natural, la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que la religión llama omnifacencia y predestinación. En el gran universo, la función de la voluntad del Creador y de la voluntad de las criaturas se ejerce dentro de los límites establecidos por los arquitectos maestros. ¿Acordaros que hemos hablado antes de los arquitectos maestros? Y de acuerdo con las posibilidades predeterminadas por ellos. Sin embargo, la predeterminación de estos límites máximos no reduce en lo más mínimo la soberanía de la voluntad de la criatura dentro de esa frontera. El preconocimiento último, la plena tolerancia hacia todas las elecciones finitas, tampoco constituye una abrogación de la abolición final. El ser humano maduro y perspicaz podrá ser capaz de prever con mucha exactitud la decisión de un asociado más joven, pero este preconocimiento no le quita ninguna libertad ni autenticidad a la decisión misma. Es decir, que conforme queremos experiencia y hemos vivido cosas, sabemos mucho más de la vida. Ya casi podemos prevenir, ay, si mi hijo va por aquí, se va a dar un golpe. Si va con aquella chica, va a pasar esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, de alguna forma preveemos lo que va a pasar por la experiencia que hemos acumulado a lo largo de la vida. Los dioses han limitado sabiamente el campo de acción de la voluntad inmadura, pero sin embargo, dentro de estos límites definidos es una verdadera voluntad. Error y elección finita. Incluso la correlación suprema de todas las elecciones pasadas, presentes y futuras no invalida la autenticidad de dichas elecciones. Indica más bien la tendencia predeterminada del cosmos y sugiere el preconocimiento de aquellos seres volitivos que no pueden o no escoger convertirse en parte contribuyente de la manifestación experiencial de toda la realidad. Bueno, el error es la elección finita ligada al tiempo y espacio. El error es lo que cometemos nosotros cuando nos equivocamos, porque además nos tenemos que equivocar para aprender. Si tú no puedes aprender a montar en bicicleta si no te has caído un montón de veces antes. Y tenemos que errar, lógicamente. Y hasta que no tocas el fuego y te quemas, no te das cuenta que eso es peligroso. Luego el error forma parte de la evolución del ser humano. El pecado es diferente. El pecado representa la inmadurez deslumbrada por la libertad de la voluntad relativamente soberana de la personalidad. El pecado es cuando yo hago una cosa que sé que está mal y la hago a conciencia. No es el error. Y la iniquidad ya es lo peor que te puede pasar. Revela la realidad transitoria de toda individualidad no identificada con Dios. La iniquidad es cuando tú hago el pecado, pero además sabiendo que hace mal, insisto y no voy a cambiar. Eso es realmente una iniquidad. Es que la iniquidad es lo que es imperdonable, porque una persona que es inicua es una persona que está haciendo el mal permanentemente, el dolor, el sufrimiento a los demás, siendo consciente de ello y además sin quererse arrepentir. Lo voy a hacer porque es lo que es, con lo cual es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Vamos un poquito retrasados. Algunas transparencias las voy a pasar, las tenéis ahí. Y yo creo que, Ángela, me voy a dejar algunas cosas porque si no, no va a dar tiempo a hacer preguntas. Lo que tú digas, esta es tu sala, tú mandas en No, ella. no, es de todo, pero entonces hay que... en las tres últimas transparencias, porque esto quería hablar un poquito de cosas, lo vamos a dejar al final, y entonces lo vamos a cerrar aquí, ¿de acuerdo? Y en la próxima jornada el tema es mucho más sencillo y cogemos unas tres transparencias que hemos dejado aquí y las juntamos con las otras que hay allí, y entonces yo creo que evolucionamos de una forma más tranquila, más que nada para que esta vez no sea tan sumamente pesado, porque sé que esta primera parte era dura. Dejo de compartir y si tenéis alguna duda, yo espero que no haya quedado ninguna duda, que haya quedado todo muy clarito, pero si hay alguna duda me la planteáis y si la sé, la contesto.
Perfecto. Entonces, miramos manitos en alto, inquietudes, preguntas, que hay muchas. No, Ángela, no hay ninguna. Es decir, la gente se ha quedado muy, muy contenta y muy clarito con todo. Nadie pregunta. No, no, a ver, Tatiana te está aplaudiendo. Esther, sí, ya tienes preguntas, mi niña. Bueno, sí, gracias, Javier. Supremamente interesante cómo abordas un tema que, puf, a mí me voló la cabeza cuando nuevamente volví a leer el documento. De hecho, yo le había pedido a Angelita pues que lo estudiáramos y creo que, digamos, el contacto contigo pues fue por esa solicitud y gracias. Em, yo tengo varias inquietudes que siguen ahí, como una, bueno, de acuerdo con algo que leíste, dice que rompemos cadenas del tiempo cuando entonces fusionamos con el ajustador. Contesto sobre eso. Vamos a ver. Nosotros, en el plan del padre, quiere algo que lo decidió el padre y es así. El padre creaba seres perfectos, ¿de acuerdo? Y todo ya perfecto. Y dijo en un momento, en un no tiempo, porque estamos hablando del no tiempo, quería que el cosmos fuera a partir de la experiencia adquirida por todos los seres. Entonces, en vez de crearnos perfectos, nos cría como gusanitos, ¿no? Y que empecéis desde el barro, empecéis desde abajo, ayudándole a cada uno, siendo súper amoroso, comprensivo, perdonándolos todo porque erramos y vamos creciendo y vamos adquiriendo una conciencia cada vez mayor de nuestra realidad, de lo que somos y del universo y del cosmos. Gracias a la quinta revelación estamos teniendo mucha información que no teníamos antes. Y lo que nos dice el Padre es, no os preocupéis porque yo voy a estar con vosotros. Y la forma de estar con vosotros es que una parte de mí, una chispa de mí, va a residir en la mente, yo digo en el corazón de cada uno de nosotros. Es más romántico. Y que va, ese Padre está, es el mismo Padre, es una presencia del Padre, pero que Él se limita, se autolimita a compartir la existencia contigo, porque te ha elegido. Es decir, cada uno tenemos un ajustador que nos han elegido a nosotros, no lo hemos elegido a ellos, son ellos los que te eligen a ti, los que han elegido. Entonces, llegará un momento en que tu nivel de conciencia y de autoconsciencia y de la realidad y del aprendizaje de todo lo que nos tenemos que aprender a lo largo de las diferentes vidas que nos tocan en diferentes cuerpos, que ese ajustador diga, vale, ya tienes el 5 tienes el aprobado, voy a fundirme contigo. ¿Cómo se funde con él? Bueno, pues, para mí fundirse con él es que yo pongo la personalidad y pongo mi yo material espiritualizado, y él pone una cantidad de privilegios de la realidad, de conocimiento de la historia de todo, y nos fundimos en uno. Y yo no sé dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Lo que sí espero es que tengamos la misma personalidad que tenemos ahora mismo, en el sentido que cuando yo me miro al espejo digo, yo soy Javier, aunque algo tiene que haber diferente, que no lo entiendo, ni lo puedo manifestar, ni lo puedo explicar, porque ya me gustaría entenderlo. Yo no lo puedo entender. ¿Qué significa una fusión con nuestro ajustado del pensamiento? Es que no lo puedo explicar porque no lo entiendo. Y humildemente lo digo. Ya me gustaría saberlo. Debe ser algo maravilloso porque nos dicen. Algo inenarrable. Pero bueno, todos esos son, digamos, calificativos que le pongan a un concepto que mi mente material es incapaz de conceptuar. Y a partir de ahí te respondo con el que no lo sé, pero Sí, seguramente alguien te lo puede contestar, ¿eh? no, pero es que eso lo saqué precisamente algo que leías ahí en uno de los, no tomé nota del, bueno, del numerito, pero sí, es como que una vez fusionamos con el ajustador, entonces ya el tiempo Bueno, sí, pasamos a un, es que es pasamos lógico, a vamos a un ver. eterno presente o cómo sería. Es que, vamos a ver, nosotros vamos a vivir durante muchísimo tiempo en mundos materiales que están controlados, son espaciales y en el tiempo. Hay una sucesión de acontecimientos. Parece ser que es cuando estamos en fase monumental, el sexto, en el séptimo mundo, donde estadísticamente se fusionan más casos. Hay un momento que te fusionas. Pero de esa fusión pasamos, cuando salimos del universo local de Nevadón, ya pasamos a ser entidades espirituales.
seguramente fusionadas con nuestro ajustador. Somos seres espirituales que no ocupamos espacio y tiempo, me lo han dicho no ocupamos espacio, vamos, de momento no ocupamos espacio. Yo creo que los acontecimientos secuenciales en el tiempo los seguiremos percibiendo de la misma forma que lo percibimos ahora, pero posiblemente podamos viajar hacia atrás y hacia adelante, porque es una percepción que yo tengo. Es decir, no ocupamos espacio porque somos seres espirituales, pero sin el tiempo nos podemos mover en el sentido para adelante y para atrás. No lo sé. Y lógicamente el tiempo no es que no pase, los acontecimientos pasan, pero es que nos da igual, porque es que nosotros no vamos a morir nunca, somos ya infinitos. Entonces, ¿qué más me da que pase la cosa? Que a mí no me importaría un pimiento que pasaran los años si cada vez que me miro al espejo no tuviera las mismas arrugas que tengo ahora mismo y las mismas canas y tal. Pues no pasa. Da igual, ya el tiempo pasa, pero para ti es como si no pasase, porque no te afecta. Solamente aprendes cosas, vas aprendiendo constantemente, vas formándote cada vez más, pero el tiempo no te afecta. No te afecta porque tú eres la misma persona. Ahora sí, ahora tú cada vez que te miras al espejo dices, ay, me ha salido un grano aquí, uy, aquí una cana, uy, aquí un Michelin, uy, aquí ahora me duele la espalda. Cada vez estás. Pero es que cuando tú estás en esa fase espiritual y es ajusta con tu ajustador, el tiempo te da igual. El tiempo pasa, pasan los acontecimientos y tú ves lo que le pasan a otros que están en otros niveles más bajos que ti, pero para ti el tiempo no te afecta. Sí pasa, pero no te afecta. Ok, ya entiendo. Muchas gracias, sí, me aclaras muchísimo. Gracias, Javier. Participar, gracias, Mister. Osvaldo, adelante. Bueno, un saludo especial para todos. Pues Javier, felicitaciones por esa exposición de un tema que es tan supremamente denso, porque yo creo que de los temas densos que tiene el libro, este, como dice en muchas partes el texto, hay cosas que ni siquiera los reveladores pueden explicar, todavía no lo entienden. Entonces, pues es obvio que nosotros ahí vamos, ahí vamos. A mí me queda una duda con respecto a lo que dice el libro y además lo que tú manifestaste. Y es que en un momento puntual, estando todo perfecto absolutamente, el Padre Universal eh, decide crear algo que no es perfecto para que vuelva a evolucionar en la perfección. Y realmente no entiendo por qué haría eso si todo era ya perfecto. Eso desde el punto de vista filosófico todavía yo no lo entiendo. Y me gustaría que si tú tienes una explicación para eso, o por lo menos un acercamiento a esa explicación, pues me aclararas eso. No entiendo Bueno, qué necesidad tenía el padre de eso. pues tiene tiene su explicación, vamos a ver. Tiene su explicación. Vamos a ver, yo te digo como yo lo concepto. Tú puedes aprender en esta vida por teoría o por práctica. Yo puedo aprender, por ejemplo, geografía y puedo ser el mayor geógrafo del mundo porque me he leído 20.000 libros, tengo otros planes, pero si me dedico a viajar y de un país a otro y tal, tal, aprenderé lo mismo de forma experiencial y será mucho más enriquecedor y más vivencial que si lo he aprendido en un texto. Yo puedo aprender a conducir un coche, un carro, pues con un manual, me sé todas las normas de tráfico y tal, es perfecto, lo sé todo, pero hasta que no coges el coche y no te da unos golpecitos y no cometes imprudencia, vas adquiriendo esa experiencia, esa práctica, que te permite, además de saber la teoría, haber vivenciado la teoría y haberla convertido en práctica. Y entonces tú eres un ser vivencial, experiencial. Mientras que alguien me puede hablar mucho sobre teoría, pero no sobre práctica. Vamos a ver, yo puedo ser un médico maravilloso, que sé de un montón de enfermedades, sé todas las enfermedades, todos los remedios, pero cuando tú has experimentado un dolor de muelas, o una operación, o un sufrimiento, o fiebre, toda esa experiencia, cuando la mezclas con con la teoría, adquiere un nivel de realidad muy superior. Es decir, yo creo que los seres del universo central nos deben de envidiar porque ellos, aunque tienen libre albedrío, pero es que adquirir experiencia cuando todo el mundo es amable y cariñoso y bueno, es dificilísimo. Aquí es fácil adquirir experiencia cuando tú vas a pedir un favor y tal y te da un portazo. Y entonces tienes que desarrollar esa empatía, esa humildad, ese bien hacer para intentar conseguir algo
utilizando la bondad y la belleza y ¿no? Pero es que un ser perfecto, en una sociedad perfecta, donde todo el mundo te saluda, todo el mundo te cede el paso y todo el mundo te abraza y todo el mundo te aprieta, ¿qué vas a aprender? Si es que no aprendo nada, porque yo necesito aprender tengo que contrastar el error para saber que, vamos a ver, tú ahora mismo tienes una temperatura, yo no sé si hace frío o calor, porque no, ahora cuando yo paso frío digo, es que hace frío, oye, que me quemo, que hace calor, pero tengo que tener esa experiencia. Yo, un niño, pues, si usted está a 0 grados, usted pasa frío y se puede morir. Teoría, muy bien. Si usted está a 120 grados, se muere, porque usted se quema. A 1000 grados se quema. Muy bien. Si usted está entre 25 y 35 y 40 grados, usted estará muy bien. Teoría, lo sé todo. Ahora, cojo a esa persona y la pongo a 0 grados y la pongo también a 60 grados. Y cuando ese hombre siente en su presencia ese dolor, ese sufrimiento, y dice, amigo, esto no se me va a olvidar en la vida. Entonces, yo creo que de alguna forma el padre quiso que aprendiésemos sufriendo y gozando todas las limitaciones de la materia-tiempo, porque nos va a hacer personas mucho más sabias, mucho más comprensivas y mucho más amorosas. Si el padre exigió a los hijos creadores que se, que se pasen por los diferentes autootorgamientos, no es porque fueran imperfectos, iban a aprender más, es que iban a vivir la experiencia de sus criaturas en su propio cuerpo. Y eso te hace una empatía enorme, no tiene que ver nada, no tiene que ver nada si tú pasas por ese agujero que si no has pasado. Y yo creo que la experiencia, como dicen los militares, es un grado. Y la persona que ha experimentado en su vida un montón de sensaciones, al margen de que conozca la teoría, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Yo entre un serafín súper experimentado y uno que se las sabe todas, pero que no tiene experiencia, pues prefiero al experimentado. Es una opinión muy personal. Gracias, Gracias. Javier. Sí, está bien, Eh, está bien. Te Antes de darle agradezco. la palabra a Marcelino, yo voy a hacer una pregunta tal vez estúpida. Yo me pregunté mucho antes de hacerla. La pregunto, la voy a hacer. Dios, el yo soy, el todopoderoso, está allí en su zona de confort, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo siente, todo, o sea, todo. Y él se aburrió, o sea, se aburrió de estar solo, se aburrió de no hacer nada, o que empezó a crear y a crear y a crear para que hicieran por él. Entonces, él ya, pues, se sentó a ver cómo hacemos y cómo los creadores hacen aquí, cultivan su tierrita y todo. Entonces, yo me pregunto, ¿él se aburrió de estar tan chévere? Mira, Ángela, yo esa pregunta me la he hecho también varias veces y no es una pregunta estúpida, no creas de verdad, tiene mucha carga de profundidad. Mira, yo siempre he pensado que el padre, por poner un ejemplo, imagínate que el padre soy uno de vosotros, un ser humano, y toda tu vestimenta, el abrigo tuyo es todo el universo que has montado. Solamente existe tu personalidad y el abrigo que tú te has puesto. Conformamos parte de esa realidad. Pero como es toda, el yo soy es todo, es decir, su mismo traje forma parte del absoluto incalificado, forma parte del mismo yo soy. Es que fuera del yo soy no hay nada. Es decir, nosotros no es que hemos sido creados a partir de la nada, es que formamos parte del pensamiento del Padre. Es decir, de fuera del Padre no hay nada. Por eso cuando Lucifer se quería revelar y formamos parte, es que tú, es como si una celulita de mi cabello ahora mismo se revela conmigo y dice, nada, me hago un cáncer y me voy, ya no quiero vivir contigo, quiero ser independiente, quiero ser libre. Pues te morirás, autodesapareces, te autoextingues, porque o vives dentro del cuerpo, o si no te autoextingues, no, tienes que vivir en el mismo proyecto del Padre. Si tiene una célula del cuerpo, cumple con la función del cabello, o del hígado, o del ojo, ¿sabes? Pero tienes que formar parte del cuerpo porque fuera de allí no hay nada, te mueres, desapareces, te desintegras como si no hubiera existido. Entonces, el padre, de alguna forma, no es que se aburriera en ningún momento. Yo creo que estamos hablando de la infinidad por delante y el futuro, lo que venga. Yo a veces me he preguntado, todo este universo, todo este cosmos que hay creado ahora mismo, que es el traje que se ha puesto el padre alrededor, ¿habrá tenido el padre anteriormente más trajes? Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Habrá habido más realidades diferentes a la que actualmente estamos observando en la realidad? Porque en el infinito del tiempo, no del tiempo, del no tiempo, porque no había tiempo, en el infinito hacia atrás,
por mucho tiempo que hayan costado montar toda la estructura cósmica que hay, no es nada en comparación con el infinito. Luego puede haber existido millones de millones de millones de millones de millones de realidades igual que la que tenemos actualmente en multiversos paralelos, anteriores, incluso que haya posteriores, porque el infinito es infinito. Entonces, sin embargo, el espacio material está limitado, tiene límites espaciotemporales. Y entonces, si tú eso lo conceptúas dentro de la infinidad hacia adelante, ¿qué habrá hecho me pregunto yo, qué habrá hecho el Padre antes de habernos criado a nosotros? No sabemos. Lo Sería único algo así como, Javier, como ¿cuántos softwares tiene el padre o cuántos juegos de Nintendo lo que sí está sabemos es que jugando? somos un sueño del Padre. Dios nos conceptuó, pensó y automáticamente vinimos a la existencia. Creó nuestra personalidad y ya nos creó. Yo por eso muchas veces cuando dice pues, orar, yo a Dios no le oro, le doy las gracias. Porque pedirle al Padre, sí que el Padre antes de que yo naciera o que se creara el séptimo subuniverso, ya sabía, ya lo sabía en su superconciencia de todo de mí, hasta de la petición. Y ya decidió, antes de que creara todos los mundos, si me la iba a conceder o no. Si la quería cambiar la realidad, o cambió la realidad para que se me concediera esa petición que yo hiciera. Es decir, que es que cuando hablamos de lo absoluto, nuestra mente se tiene que expandir, se rompen los moldes, no hay moldes. Entonces, el Padre, todas las peticiones que hagamos nosotros, ya las recibió en el no tiempo, antes de que nos creáramos nosotros, antes de que nos trajera la existencia, ya las sabía perfectamente. Y sabe perfectamente lo que va a pasar con cada uno de nosotros, pero nos deja libertad para que elijamos. Cuidado, nos da libertad para que elijamos, pero lo sabe perfectamente y aún así te crea. Yo lo conceptúo así. Con esto he tenido bastantes disputas con algunos hermanos que no piensan de la misma forma, pero yo lo conceptúo así. Ayuda en las gracias, no le pidas porque se te dará por añadidura. Aunque Jesús dice que oremos y pidamos al Padre. Y bueno, que de alguna forma hay que pedir, pero yo creo que eso al que cambies a ti, no al Padre. Al Padre no le va a cambiar la voluntad. El Padre dice, uy, si me pide este mucho, vamos a cambiarle esto para que el problema este sane en salud y tal. El Padre ya lo sabe todo, el Padre no cambia, nada le pide sorpresa, lo conoce todo antes de que exista. Lo único que cambiamos somos nosotros cuando oramos, en la percepción, en la asunción de lo que queremos. Pero el Padre no hace milagros con nosotros. Ya lo hizo en su día, si lo quiso hacer. Los que nosotros somos los que cambiamos en la percepción. Yo por eso cuando un hermano dice, es que está muy enfermo, se va a morir, digo, será lo que Dios quiera, porque será lo mejor para esa persona y para toda la familia. Él lo sabe perfectamente. Entonces, yo puedo pedir, pero si es que lo que yo pida no vale para nada, porque lo importante es lo que el Padre ha decidido, porque es lo mejor para esa persona. ¿Entiendes? Hay gente que ha pedido, mi hijo, que se salve de un accidente y tal, y luego está 20 años en coma, metido en una cama, o comiendo con una calidad de vida horrorosa. Dios mío. Bueno, no me quiero alargar más en el tema ese. Estamos en el tema del padre, que si en algún momento se le cruzaron las venas y dijo, vamos a traer la realidad a todos los seres humanos que era este mundo, yo no creo que eso sea tan fácil. Eso, algo, y no sé incluso si te diré, cuando estemos en esos mundos y conozcamos lo que nuestros hermanos nos están contando, si seremos capaces de saber algo, porque lo que el padre es incalificado, es incalificable. No podemos ponerle cortapisas ni límites, no podemos ponerlo en su mente. Es absurdo intentar pensar, ponerlo en la mente del padre. Es que lo que a lo mejor ha hecho cosas antes, porque ha decidido y ha creado mundos que han desaparecido, realidades o hay realidades paralelas a las nuestras. La física cuántica Si últimamente hubiera está sido entrando. Pablo, le decía a Pablo, para Pablo, a ver. Eso es que me han Perdón, contado Marcelino. ya. Pasar por la pregunta, Marcelino, perdona. Marcelino, adelante, nos quedan, mi Marcelino lindo, 5 minutos. No, que me estaba recordando a nuestro hermano la dificultad que tiene que ver con esta experiencia y recordaba a nuestro hermano Pablo que efectivamente ha compartido también con nosotros algunos temas profundos, pero tengan la seguridad, hermanito, que es un tema nada fácil. Tú estás haciendo un esfuerzo grande allí, no solo con el tiempo allá en España, sino con el esfuerzo que haces para tratar de dar a entender un tema que es bien difícil, bien difícil. En todo caso, Javier, ha sido, pienso yo, muy productivo
el hecho de que tú y utilices todas esas láminas y todos esos párrafos para tratar de dar a entender, quizás uno, como dijo Osvaldo, uno de los temas más difíciles que pueda de alguna manera, que podamos de alguna manera tener en el libro de Urantia. Quería comentar lo que hiciste, expresaste referente al tiempo, que sí, el tiempo es diferente y no olvidemos que cuando uno está, por ejemplo, en Urantia, un día son 24 horas. Cuando uno está, por ejemplo, en el centro del sistema, un día son cerca de 3 días de Urantia. Cuando uno está en el centro de Ubersa, por ejemplo, en el centro del superuniverso, perdón, en Salvington, centro del universo local, un día son unos 18 días de Urantia. Y cuando uno está, por ejemplo, en el centro del superuniverso, un día son cerca de 30 días de Urantia. Y precisamente en el paraíso son 1000 años aproximadamente de Urantia, un día en el paraíso. Y con respecto a lo que comentaba Angelita y por supuesto que comentaba Esther y que también lo comentó Osvaldo, es decir, y que tú trataste de dárnoslos a entender, es precisamente el aspecto de el por qué esta situación de la realidad universal. Entonces, la respuesta que yo he conseguido es el yo soy es autocontenido, era autocontenido, pero no era autorrealizado, no era autorrealizado. Y entonces, ese autorrealizado o esa autorrealización tiene que ver con nuestra existencia. Si él no hubiese decidido autorrealizarse en experiencia, no existiese ningún arquitecto del universo maestro, no existiese ningún organizador de la fuerza universal, no existiese ningún tipo de hijo creador, ni ningún tipo de anciano de los días, ni ningún tipo de arcángel, serafín, etcétera, ni por supuesto mucho menos nosotros. Entonces, esa autorrealización, ese hecho de no seguir autocontenido, sino también autorrealizado, tiene que ver con estos 3 grandes niveles de la realidad universal que precisamente tú comentaste, hermanito. Ahora, una pregunta, hermano, tú pusiste las diversas naturalezas de la deidad, pero no es el título que aparece en la nueva versión, porque aquí aparece el supremo y el último, pero no fue que se cambió el título de ese documento en la nueva versión, las No, naturalezas de la deidad, ¿se cambió el título? no se ha cambiado el título. O sea, el documento tiene el título que tú has dicho, Marcelino. Lo que pasa es Ah, que exacto. cuando yo hablé con Ángela, pensé hacer una cosa diferente a la que he preparado. Entonces pensé una transparencia hablando de varios conceptos, pues yo sé, tu pledio absoluto, tal, y el tiempo, el espacio, es decir, pero como cosas sueltas, pero es que me perdía muchísimas cosas de valor. Entonces, le puso un título apropiado a esa segunda forma de presentar el documento, el espacio, el tiempo y tal, pero que ahora, claro, como me volví a la fase inicial, el título ya Ángela se lo había dado. Y entonces ya dije, lo mantenemos ya, porque al fin y al cabo vamos a hablar de lo mismo. Pero efectivamente no se ha cambiado la nueva versión del título. Es que yo le cambié el título a la presentación porque iba a ser como más, a lo mejor era más profunda, pero solamente de temas en concreto, más en concreto, como la primera parte conceptual, y olvidarme, pero claro que había muchos temas que no quería dejarlos pasar. Entonces dije, bueno, el documento va a quedar ahí impreso, escrito porque alguien lo quiera leer, y el vídeo, pues siempre se sacan copias del vídeo, pues alguien puede repasarlo, porque esté todo completo. Me daba pena el ir cortando cosas porque de alguna forma empobrecía un poco el documento, porque es que es muy sabroso. Es difícil, pero está lleno de muy sabroso. Porque claro, ahí entramos en dilemas de tipo metafísico y filosófico en una profundidad que actualmente la física actual se está replanteando con el tema de los universos paralelos, con el tema de la materia oscura, de muchos temas bueno, que se están trabajando y que alguna vez cuando ves el libro de Durante dices, anda, pero si es que me estaban hablando de estas cosas y es que no había caído.
Yo cuando en el libro Durantia escuché la primera vez que la luz pesaba, dije, no puede ser que alguien me diga que la luz pesa, está sometida a la gravedad. Pues efectivamente se descubrió después que la luz estaba sometida a la gravedad. La luz se curva cuando entra en masas, con una masa gravitatoria altísima. ¿Cómo me pudieron decir eso? Y eso fue lo que me convenció que el libro Durantia era auténtico. Eso, y no otra cosa. Cada uno de Dios le llama por un sitio. Eso Felicitaciones importa, por tu Benítez. esfuerzo, hermano. Normita, última pregunta, la de Normita, para mandar a este muchacho a dormir. Qué pecado. Ya da igual, está todo perdido. Así que Norma, Ya tranquila. está perdido. Javier, muchas gracias por esta intención tan bonita. Tengo muchas preguntas, pero solo voy a hacer una. ¿Cómo, a pesar de que del monismo del yo soy, has presentado el dualismo de los absolutos, mm, creo que seguimos conservando como una visión monista de la filosofía que contiene el libro Durantia? Yo creo que los que leemos el libro Durantia con cierta profundidad ya no hemos abandonado ese concepto de... Es decir, vamos a ver. Es que curiosamente el libro Durantia es casi... Es un, es un politeísmo, porque fijaros que hay muchas deidades. A Dios se le conceptúan de... Son muchas deidades. Nuestro Miguel de Nevadón es una deidad. Los ancianos de los días, los arquitectos maestros son deidades. Bueno, y hay algunas deidades que incluso ni siquiera son volitivas. Y algunas son hasta maquinales y son seres espirituales maquinales. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, el yo soy ese monismo inicial que comprendía lo que es la autoconciencia, la singularidad y la voluntad suprema, junto con la materia, cuando digo materia es fuerza, energía, con todo lo que compone en él, era una unidad. Y esa unidad en un momento, por algo que yo no comprendo ni sé ni siquiera explicar, se digrega en dos partes, lo que es cosa y lo que es no cosa. Lo que es cosa se convierte en personalidad y lo que es no cosa es la fuerza, materia y energía ahí, como separada pero controlada por la personalidad. Y esa personalidad, como para poderse reproducir, internamente, como a sí mismo se crea un padre y el padre y el hijo crean un espíritu que es una tercera persona y a partir de ahí crean una cantidad de deidades a unos niveles incomprensibles de conciencia y de capacidades que empiezan a crear todo un cosmos inmenso manipulando la fuerza, la energía, la materia para conceptuar todo el tema y a toda la cantidad de seres, la infinidad de seres, incluidos en nosotros. Y de alguna forma eso le dice, además, esa es toda mi familia, porque claro, es que no puede haber una familia, porque el único padre es la Trinidad del Paraíso, todo ha salido de ahí. Es que no hay nadie que no sea de la familia. Entonces, el único tema es que te pide, acepta trabajar en el proyecto del Padre para trabajar en este proyecto. Y si vamos trabajando, pues de alguna forma, cada vez seremos más. Es como cuando tú estudias y sacas el grado, y luego la universidad, y al final tienes puestos de responsabilidad, y luego eres el director de una empresa, y luego bueno, pues trabajamos en el proyecto del Padre y yo lo veo como ese tema. Así, por la infinidad de las infinidades, porque nos están hablando de una realidad material que se rompen los esquemas mentales, no hay forma de asumir esas cifras, pero es que incluso los reveladores te manifiestan, es que no sabemos si después del cuarto anillo el Padre habrá pensado en algo. Porque es que ni lo ven ni van. Allí los únicos que van son estos que viajan a millones de veces la velocidad de la luz, los de estos, los mensajeros solitarios. Ahí no entra nadie. Sí que aquello es inmenso, aquello, y ahí están nada más que los arquitectos y los controladores de la fuerza, materia y energía, que son los que están dilucidando, organizando las galaxias, esas nebulosas y creando una realidad que algún día no entenderemos para qué sirve. Lo que sí es verdad que ese es el terreno de cultivo que nos va a tocar trabajar a nosotros con el Ser Supremo, trabajando en aquel sitio, porque ya adelanto que el destino de todos los finalitarios, algunos se quedarán en los 7 subuniversos, va a ser trabajar con el Todopoderoso Supremo en confeccionar, en dar vida, diseñar y montar lo que el Padre tiene pensado allí, que no es enorme en comparación con lo que actualmente hay. Porque si observáis las cifras entre lo que existe en el gran universo y en el universo maestro, es que lo que hay no es ni una milésima de lo que está planificado. Terreno baldío para construir. Así que remangaros porque trabajo no nos va a faltar.
Mm, Bueno, maravilloso, Javier, mil gracias. Vaya, duerma, aunque sea unas horitas, sí, porque te tienes que preparar para muchas cosas. He clarificado mucho sobre este documento, mucho, he tenido muy buenas aclaraciones. Estoy hablando de parte mía. Y a todos los que estuvieron acá y han participado, mil y mil gracias. María, mil gracias por estar acá, por venir desde Brasil a hacernos la visita. Obrigada, obrigada. Muito Gracias. bonito. Gostei muito, Xavier. Lindo, lindo, lindo. Obrigada. Entonces Gracias. ya sabemos que en 8 días va la segunda parte y no sé, Javier, si te quieres extender hasta una tercera porque lo necesites. Aquí estamos todos atentos a hacerlo. No, Ángela, porque con Jenny me pasó eso, que preparamos un trabajo sobre el tema de de los controladores de la fuerza y energía del universo. Era una presentación que, como se la hago, fueron dos. Y precisamente el domingo esto damos la tercera parte y ya se cierra el ciclo de ese tema. Así que estéis invitados si queréis ver un poco del tema de los que controlan los planetas, eh, bueno, Claro. otros temas también diferentes, pero que también se las traen. El próximo miércoles nos volvemos a ver, continuamos con la segunda parte y unas cositas que se nos hemos dejado de esta primera. ¿De Perfecto, acuerdo? tratamos en 8 días en empezar antes, que no nos pase esa media hora. Para todos, mil y mil gracias. Una Buenas feliz noches. noche, una feliz madrugada para Javier. Y Vilucis, ¿estás allí para cerrar? Javier, Un que gran abrazo, descanse. Javier. Gracias, Estamos hermano. Gracias a hablando todos. luego. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego, mi